Bendiciones, bendiciones para cada uno. Aquí estamos, seguimos hacia adelante, perseverando con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos siempre agradecidos con ellos porque ellos siguen siendo buenos con nosotros. Sabemos que tenemos a tres grandes y esos grandes son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hoy vamos aquí a estar cada uno de nosotros, ahí donde usted está, dele gracias a Dios porque Él sigue siendo bueno con usted, Él sigue manifestándose en su vida, sigue bendiciéndolo, sigue dándole vida cada día. Las misericordias de Dios se siguen derramando sobre cada uno de nosotros. El día de hoy voy a estar leyendo un salmo y ese salmo Dios lo usó para reprenderme a mí de algo que yo había hecho en el pasado. Y no es que cuando el Señor quiere reprender a alguien, lo hace como para hacerlo sentir mal a uno. No, yo no lo veo así. Yo lo veo de otra forma. Yo lo veo de una forma que Él quiere llamarnos la atención, como recordarnos lo que antes hacíamos para que no lo hagamos más o no lo repitamos. ¿Por qué? Porque sucede que si la persona sigue repitiendo lo mismo que hizo antes, su vida espiritual va a ir decayendo. Y eso es lo que Dios no quiere, que su pueblo vaya decayendo. Sí, es verdad que el pueblo de Dios en muchas ocasiones le falta las fuerzas para poder caminar, pero ahí es donde Él quiere que nosotros vengamos y le digamos a Él que nos dé fuerza para seguir hacia adelante. Yo me alegro cuando el Señor usa la palabra de Él para exhortarme, para consolarme, para reprenderme. A muchas personas no les gusta la reprensión de parte de Dios, pero es necesaria. Yo lo veo así, mi hermano, es muy necesario cuando el Señor quiere reprender a un hijo. ¿Pero por qué lo hace? Porque Él quiere también que nosotros estemos cada día ahí muy alerta, muy pendiente de lo que nosotros hacemos, decimos, sentimos. Cuando el Señor usó este salmo, era en mis primeros días que yo había venido al Evangelio. Y yo, cuando estaba leyendo el Salmo 50, yo empecé a leerlo bien bendecida, yo leyendo ahí, contenta con todo lo que yo estaba leyendo, que Él es el creador de todo lo que hay aquí, porque ahí lo dice en el 50, porque las personas de las que Él se estaba refiriendo aquí, le llevaban sacrificios de animales y todo eso. Usted cuando tenga su tiempo, léalo. Ahí usted lo va a entender mejor. Y es el 50, desde el 1 hasta el 23. Pero el Señor, cuando me empezó a mí a traer a mi memoria, fue desde el 16 hasta el 23. Pero yo, ¿sabe que he podido notar algo en Dios? Yo, no sé usted, pero yo lo he notado así, que cuando el Señor reprende a alguien, cuando reprende a sus hijos, Él también consuela al mismo tiempo, da una palabra de esperanza a esa persona. No lo deja solo reprendido y lo deja ahí como que sin nada. No, pues yo lo he entendido así, que siempre que el Señor ha traído una reprensión a mi vida, Él siempre me ha dado una palabra de consuelo al mismo tiempo. Y ahí es cuando cuando el Señor nos trae así a nuestra vida esa palabra de consuelo, nosotros pues agarramos fuerza. ¿Para qué? Para poder seguir hacia adelante. Pero ¿qué sucede cuando a alguien lo han reprendido y supuestamente viene dirigido del Padre esa reprensión, pero si al mismo tiempo no ha sido consolado? Ahí yo lo veo un poco extraño. Yo estoy hablando por mí. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios he podido ver, he leído la historia de muchos hombres, cómo el Señor los reprendía, pero
el Señor también después les daba palabras de consuelo, les daba palabras de esperanza, lo que yo he leído. Pues hoy les voy a estar leyendo este salmo desde el 16 hasta el 23. Mire lo que me dice a mí acá, que yo pues hasta de memoria casi me lo puedo. ¿Por qué? Porque el Señor usó esta palabra para reprenderme a mí. Pero lo hizo para que yo en el futuro pues yo no repitiera esos mismos patrones de lo que yo hacía antes. Mire, lo vamos a leer en el nombre del Todopoderoso. Nos dice así: pero al malo dijo Dios. Y en ese momento yo sentía que yo era la mujer más mala del mundo. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Es como una pregunta. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Mire todo lo que está diciendo el Señor aquí. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Nos quedamos hasta ahí en este momento. Cuando el Señor me dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos, yo sentía que estaba entrando una espada dentro de mí. Y al mismo tiempo que el Señor me estaba trayendo esto a mi memoria, yo estaba siendo libre, yo era quebrantada. Yo sentía que mi cuerpo, había como algo estaba sucediendo dentro de mí. Y yo estaba siendo libertada, se estaban rompiendo cadenas. ¿Por qué? Porque yo estaba bien sensible a recibir la palabra que el Señor estaba trayendo. Y cuando al final voy terminando de leer, el Señor me consuela en el 23 y lo vamos a leer. Ahí yo sentí como una esperanza y un consuelo que aunque yo había hecho todas esas cosas, ya el Señor me había perdonado, pero que yo luchara por no volver a repetir eso. Pero mire el 22, entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Más, cuando yo leía esto, yo sentía más fuerte, porque yo dije, Dios mío, qué fuerte es todo lo que uno hace y piensa uno que no tiene consecuencias. Yo sentía que el Señor me estaba directamente como que Él estaba hablando cara a cara conmigo. Lo único que Él estaba haciendo es usando su palabra, aunque yo no lo podía ver cara a cara, pero yo sentía con una fuerza que estaba entrando esa palabra cuando yo la estaba leyendo. Se hizo vida la palabra dentro de mí, aunque la palabra es vida, pero se hizo vida sobre mí. Y mire el 23, ahí yo sentí una paz y una tranquilidad, que cuando yo estaba allí leyendo esto, hasta las lágrimas que se habían salido dentro de mí empezaron como a cesar, como a bajar esas lágrimas. Mire lo que dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ahí el Señor a mí, como que de un solo Él me dijo, aunque hiciste todo eso, pero yo ya me olvidé, te las estoy trayendo a memoria para que tú no las repitas más, para que luches de no hacer eso que a mí me desagradó tanto que tú hiciste. Y esto es algo poco de lo que el Señor a mí me trajo a mi memoria. Sabemos que nosotros, si no andamos caminando como Dios le agrada, nosotros
hacemos tantas cosas, decimos tantas cosas que al Señor le desagrada, pero siempre hay un cambio, aunque haya hecho todo lo que haya hecho siempre, si la persona quiere la oportunidad de un cambio, hay ese cambio, siempre hay un cambio, cuando la persona está dispuesta. ¿Y sabe qué es la palabra reprender? ¿Usted sabe qué es esa palabra? Reprender, dice que es corregir, llamar la atención, amonestar a alguien, desaprobando lo que ha dicho o hecho. Mire lo que es esto. Reprender es corregirlo, traerlo, llamarlo la atención, amonestar a alguien y hacerle ver que eso que hizo no era bueno. Y fíjese de que como los que ya me conocen, los que llevan secuencia de los videos que yo subo, me conocen que a mí me gusta buscar los mismos versos en otras versiones. Y me gusta el 23 en esta versión que dice aquí. Lo busqué en 2 versiones y se lo voy a leer. Dice, pero el dar gracia es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Eso lo dice Dios, que a Él le agrada cuando un hombre le da gracia por todo. Es algo que lo honra a Él, como lo dice en esta versión. Y si permanecen en mi camino, que es el camino de Dios, les daré a conocer la salvación de Dios. Mire qué hermoso como lo dice esta versión. Y también la otra versión me dice así: si de veras quieres honrarme, traedme ofrendas de gratitud. Si corriges tu conducta, yo te salvaré. Mire cómo nos habla aquí. Si corriges tu conducta, yo te salvaré. Yo te salvaré. Cuando tú, dice, corrijas tu conducta, te corrijas de la vida que está llevando en este momento. Posiblemente ya es cristiano usted o no, pero si ya es cristiano, hay que corregir nuestra conducta, algo que nosotros estemos haciendo que al Señor le desagrade. Hay que corregirlo rápido, porque cuando el Señor también quiere corregirlo a uno, es tremendo, es muy tremendo. Yo sé por qué le digo, cuando Él quiere corregir a un hijo, yo sé que posiblemente usted va a sentir dolor, pero al mismo tiempo va a ser libre. Pero a veces es mejor hacer lo que la palabra nos dice y no esperar que el Señor venga, perdón, a traer esa reprensión hacia nuestra vida. Así es que, como les digo, cuando yo estaba leyendo todo lo que el Señor me estaba recordando, yo estaba siendo libre. Me estaba haciendo libre el Señor. Y el Señor ha estado tratando conmigo a través de su palabra. Ha usado otros siervos, otra sierva, para que me den palabra de parte de Él. Y como cuando una persona está bien sensible a escuchar la palabra de Dios, a el Señor le es fácil que la palabra pueda entrar en ese corazón. Pero cuando la persona cierra su corazón a escuchar la palabra de Dios, a Dios se le hace un poquito difícil cuando ese corazoncito se cierra. Por eso hay que estar como nosotros, como nuestro corazón abierto a recibir la palabra de parte de Él. Y en ocasiones el Señor está reprendiendo. Vamos a poner un ejemplo. El Señor está usando al pastor, a la pastora de la iglesia para traer una corrección. Está corrigiendo. Pero ¿qué es lo que hace mucho pueblo? Cierra sus oídos, cierra su corazón. Y el Señor está dando la palabra. Y el pueblo en muchas ocasiones, ¿qué es lo que hace? Se enoja, se va. Y yo he puesto un video ahí sobre esto, de cómo cuando Dios está hablando y
el pueblo se enoja. Pero se enoja, ¿por qué? Porque directamente la palabra está llegando ahí. Pero nosotros hay que ser sensibles. Mire, hay que crecer más. Hay que madurar. Cuando nosotros maduramos espiritualmente, recibimos la palabra de parte de Dios. Pero eso sí, yo les digo, mis hermanos, a través de la palabra de Dios, el Señor me ha enseñado a mí que cuando Él reprende, siempre va a traer una palabra de consuelo. Si está viniendo de Él la reprensión, va a traer una palabra de consuelo. Es lo que me ha enseñado a mí. No sé usted cómo usted lo entienda, pero yo sí lo he entendido así. Siempre cuando Él le hablaba a los hombres y a las mujeres de aquellos tiempos, Él les daba palabras de consuelo. Tenemos muchos ejemplos ahí en la palabra de Dios, cómo Él corregía al pueblo. Lo corregía, pero después le daba ese consuelo y le daba esperanza. Le daba esperanza. Ya cuando la persona era un poco terca, ya ahí el Señor, ¿qué era lo que Él hacía? Pues mejor lo dejaba a un lado. Lo dejaba a un lado, ¿por qué? Porque la persona había dentro de él una terquedad que no quería escuchar. No quería escuchar. Y muchas veces el Señor consolándolos, reprendiéndolos y consolándolos. Ni así. Siempre seguían con su terquedad. Pero yo sé que el Señor nos ha dado a nosotros esa sabiduría. ¿Para qué? Para que cuando Él nos está corrigiendo o llamándonos la atención, nosotros estemos bien ahí, siempre ahí alerta, poniéndole atención a Él. Yo me alegro cuando el Señor me habla, me corrige, aunque a veces duele, pero no importa, porque cuando duele es cuando Él lo está haciendo libre a usted o a mí. Vamos a finalizar. Espero que este momento que hemos estado aquí haya sido de mucha bendición a su vida. Mis hermanos, mis hermanas, sigamos hacia adelante. Yo sé que el Señor estará ahí ayudándole a usted, ayudándome a mí, para que perseveremos hasta el final. No nos detengamos. No nos detengamos por nada del mundo. Cerremos nuestros oídos a escuchar voces que no son de edificación. Aquello que no edifica su espíritu, no lo escuche, cierre sus oídos. Mire, en ocasiones a mí me ha tocado hacer eso, cerrar mis oídos a escuchar esas voces, porque esas voces que no edifican su vida espiritual, lo que hacen es perturbar su vida espiritual. Lo pueden confundir, lo pueden trastornar espiritualmente. Así es que vamos a escuchar lo que edifica a nuestro espíritu. Mis hermanos, muchas gracias por los que ven estos mensajes. Que Dios me los bendiga y siga usted ahí ayudándome a poder enviarle este mensaje a otros amigos. Y si no se ha suscrito, si usted desea, puede suscribirse. Recuerda, yo se los he dicho en otras ocasiones, el suscribirse a los canales siempre es gratis. No se paga nada. Lo que usted va a pagar es estar el tiempo ahí, porque usted va a estar un tiempecito ahí usando la energía, ¿verdad? Ahí usted tiene que pagar el bill. ¿Por qué? Porque es necesario pagar el bill para que usted pueda estar conectada con la electricidad y poder ver estos mensajes. Pero de ahí lo demás no se paga. Mis hermanos, gracias. Que Dios me los siga bendiciendo de una forma muy especial a cada uno.